Bienvenidos al podcast Productividad Neurospicy, donde vamos a hablar sobre tácticas y tips de productividad. En cada episodio vamos a entrevistar a invitados con experiencias vividas de neurodiversidad, que también tienen una productividad, hábitos y una rutina sólida. Este podcast es gracias a Focus Bear. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Productividad Neurodivergente. Este día tenemos el honor y yo personalmente la alegría de entrevistar a Héctor Mena. Él es comunicador social de la UCA en El Salvador. Además es máster en Ciencias de la Información por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Su experiencia profesional se alinea con la responsabilidad social empresarial. Es mentor del programa de liderazgo de MARC. Ha sido delegado vicepresidente del modelo de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Cochabamba, Bolivia. Además, es catedrático en la Universidad Católica del Salvador y hemos trabajado juntos en un proyecto de investigación muy especial. Hola Héctor, bienvenido. Hola Andrea, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que yo también comparto la alegría de poder estar aquí contigo hablando un poquito de neurodiversidad. Gracias de verdad por invitarme y por formar parte de este proyecto que es muy solidario y que ojalá que pueda servir también para otras personas a que conozcan más sobre el tema. Gracias a usted por el espacio y por el deseo de compartir su experiencia. Desde que empezamos a trabajar juntos en el proyecto de investigación, que tal vez comentamos un poquito más adelante, yo pensé, hay que invitarlo al podcast. Y me alegra que hoy se nos dio la oportunidad. Y para iniciar, me gustaría que nos cuente un poquito de su experiencia con la neurodiversidad. ¿Qué piensa usted de este concepto y cómo se identifica con él? Sí, bueno, yo creo que mi experiencia con la neurodiversidad ha sido más académica que personal, ¿no? Y esto fue concretamente en agosto del año 2024, el año pasado, cuando entré en contacto contigo, Andrea, a través de Focusbear, de esta aplicación que ayuda a tener buenos hábitos de estudio y especialmente que trabaja con jóvenes universitarios que presentan rasgos de TDAH. Y entonces fue en ese momento cuando comencé a entender un poco más sobre este concepto de neurodiversidad y es ahí donde comencé a investigar también y yo dije, bueno, es que esto en realidad es algo muy, muy común en los ambientes de aprendizaje, ¿no? En ambientes universitarios, de estudio, porque conoces a gente muy distinta que aprende de modos muy distintos. Y entonces comenzamos con Focusbear concretamente a trabajar una investigación sobre buenos hábitos de estudio para jóvenes universitarios. Tuvimos la oportunidad de poder colocar la aplicación en los teléfonos y también en algunas computadoras de algunos estudiantes. En ese momento yo estoy impartiendo las cátedras de Relaciones Públicas y de Comunicación Corporativa con una facultad aquí en la Universidad Católica de El Salvador. Y entonces trabajamos con un grupo bastante amplio de jóvenes universitarios que pudieron testear, ¿no? Que pudieron probar la aplicación de Focusbear para poder tener de alguna manera hábitos de estudio saludables que te permitan enfocarte en lo verdaderamente importante, en la tarea que te demanda a ti como persona, como estudiante, y poder tener buenos resultados. Entonces fue, digamos, esa experiencia académica de investigación que me permitió a mí conocer un poquito más de este término y de conocer también, incluso darme cuenta de que hay alumnos que efectivamente tienen rasgos, ¿verdad?, de TDAH y que hay que saber de alguna manera gestionar, ¿no?, este tipo de aprendizaje, este tipo de comunicación con ellos. Sí, de hecho es un tema bien importante a tratar en las universidades y con los estudiantes en general, porque hay estadísticas que dicen que alrededor del 7% de la población tiene diagnósticos de TDAH, por ejemplo, y en universitarios aumenta, es un poquito mayor. Entonces me llama la atención y se lo agradezco mucho desde el principio y hasta la fecha, que su iniciativa y su deseo de apoyar el proyecto fue súper positivo y con muchas ganas desde el principio. Y eso me lleva a preguntarle qué lo motivó a querer apoyar este proyecto y trabajar con personas neurodivergentes. Sí, creo que sobre todo lo que me motivó a mí fue la ansia de conocer un poco más sobre este tipo de personas, ¿no?
Y yo creo que tal vez no pude definir bien el término, pero alguien o una persona que es neurodivergente son aquellas personas que procesan la información y experimentan el mundo de una manera distinta a lo típico o a lo natural como lo haría una persona que no tiene rasgos de TDAH. Entonces, esto de alguna manera me permitió también trasladarlo a la práctica, ¿no? Es decir, al aula, a las clases. ¿Por qué? Porque tú constantemente estás teniendo contacto con personas que aprenden de modo distintos. Yo creo que en el fondo todos tenemos algo especial, ¿no? En el sentido de que no todos aprendemos de la misma manera. Y entonces cuando uno comprende que alguien neurodivergente, por ejemplo, es una persona que es un poco más hiperactiva, ¿no? Es una persona que también puede tener autismo y que las formas de aprender son distintas, las formas de comprender, las formas de comunicar, efectivamente siguen otros patrones, no habitualmente como la mayoría de personas, te das cuenta que tú también en algún momento has tenido una forma de aprender que a veces se aleja a lo típicamente, digamos, establecido, ¿no? Por la sociedad. Entonces, eso fue, digamos, lo primero, comprender que cada uno de mis alumnos, de las personas con las que yo estoy tratando, son proyectos únicos e irrepetibles, ¿no? Son personas muy especiales y que por eso, de alguna manera, también tú tenés que entrenarte, tenés que formarte para poder, de alguna manera, tener una buena relación, tener, de alguna manera, un buen proceso de aprendizaje, ¿no? Con los estudiantes. Entonces, lo primero para poder responder a tu pregunta, lo que me motivó fue conocer un poco más sobre el tema, para poder conocerme mejor a mí y para poder conocer mejor al otro, ¿sí? Segundo, creo que lo que me motivó también es que para poder estar en sociedad, para poder hacer vida, es importante establecer vínculos de cooperación, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, es que efectivamente, si uno está en un salón de clase donde estudiantes presentan algunos rasgos de TDAH, ¿verdad? Incluso comentarte que hubo un alumno que hace poco se acercó a mí y me dijo que él pensaba que él tenía autismo, ¿no? Entonces ya pude conversar con él, de hecho nos pudimos ir a un lugar, digamos, apartado de los compañeros para poder entrar un poquito más en profundidad ante las inquietudes que él tenía y pudimos de alguna manera evacuar ciertas inquietudes, ¿no? Obviamente uno como comunicador o como docente no tiene la formación técnica o especializada, ¿no? En el tema. Y una de mis recomendaciones fue que pues pudiera también conversar con sus padres, ¿no? Sobre el tema, que pudiera buscar a un experto en medicina, alguien que pudiera tratar el tema de manera clínica, pero te digo que pude sobrellevar, digamos, la noticia, la comunicación de este estudiante de manera bastante natural, sin ningún susto, sin ninguna alerta que pudiera también perjudicar, ¿no? A la persona que está de alguna manera descubriéndose en este tema. Entonces creo que constantemente nosotros vamos a estar relacionándonos con personas neurodivergentes y es importante que de alguna manera sepamos comprender, sepamos comunicar, ¿no? Porque no es lo mismo, no todos comprenden lo mismo de una comunicación. Y esto como periodista, como comunicador, de alguna manera también me hace ser un poquito más elástico a la forma en cómo transmito mis ideas, transmito la información, ¿no? Sé que tal vez algunos alumnos han podido comprender este tema de esa forma, pero que hay otros alumnos que comprenden o utilizan otros métodos para, de alguna manera, aprender un tema. Entonces, creo que ha sido, digamos, estas motivaciones, ¿no? El querer conocerme a mí mismo, conocer al otro y también el hecho de estar en sociedad, de poder establecer vínculos, ¿no? Naturales con personas que son diferentes como todos. Todos somos proyectos únicos, irrepetibles y que por tanto merecemos el respeto, merecemos de alguna manera la dignidad que como persona tú mereces. Entonces, esto ha sido lo que me ha motivado. Qué bonito.
Qué bonito, porque pues siento que nace de un deseo constante de aprendizaje y de ser mejor, mejor docente y mejor individuo en la sociedad, como usted dice. Me encanta el ejemplo que pone del estudiante que se le acercó, porque justo Sí. le quería preguntar si usted había notado que su dinámica con sus alumnos había cambiado o si Ujú. se ha enfrentado a algún reto desde que Sí. empezó a cómo incorporar estos temas en Ujú. su docencia y en su comportamiento profesional. Sí, sí, sabes que, digamos, un poco lo que ha cambiado ha sido el tema de la comprensión, que es como un elemento intangible, ¿no? El hecho de ser un poco más comprensible con los alumnos que de alguna manera no están captando la información, las ideas que tú estás impartiendo como profesor o como docente. Y entonces, concretamente con el caso que te comento, yo tuve a este alumno en una materia que tiene que ver con redacción y, por ejemplo, yo comencé a notar que él era distinto en su forma de aprendizaje al momento en que me entregaba sus artículos, sus textos por escrito, porque muchas de las palabras las escribía juntas y también le costaba mucho utilizar algunos signos de puntuación, por ejemplo, las tildes, ¿no? Y entonces yo dije, efectivamente, aquí hay algo distinto que es importante abordarlo para poder ayudar, ¿no? Y entonces recuerdo que en algunas evaluaciones yo notaba que él tenía un pensamiento bastante ordenado, ¿no? Es decir, cuando tú hablabas con él era una persona muy normal, muy natural, ¿no? Pero que al momento de escribir sí había, digamos, cierta dificultad. Entonces, en parte, digamos, el comprender que había ahí una forma distinta de aprender me llevó a mí también a procurar otra forma de evaluar. Entonces recuerdo que sí, en algunas ocasiones pude hacer algunas evaluaciones orales porque notaba que para él el hecho de comunicar de manera verbal las ideas se le facilitaba mejor y tú notabas que había un aprendizaje, que él había comprendido el tema, pero que el método de poder aplicar, digamos, esos conocimientos iba a ser distinto. Entonces, digamos, este ha sido como un reto, ¿no? Ensanchar el corazón, el hecho de saber, ¿no? Que no todos aprendemos lo mismo, la forma de comunicarnos. Creo que otro reto, Andrea, respondiendo a tu pregunta, ha sido poder, no sé, todavía me estoy ejercitando en este tema, pero es saber abordar los términos de manera correcta, ¿no? Tal vez aquí sería como ejercitarme un poco más en la parte técnica del tema. Ha tocado leer un poco más, ¿no? Te das cuenta que este es un tema todavía tabú en la sociedad. Hay muchas personas que presentan rasgos o de otro tipo de neurodivergentes, ¿no? Pero que todavía no conocen cómo gestionar, ¿sí? Este tipo de condición, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención un artículo que también te lo quisiera compartir, que lo leí en una revista que yo consulto mucho, que se llama Hace Prensa. Era un artículo que decía de que había muchos jóvenes que se enteraban que tenían una condición o que tenían rasgos con TDAH a partir de videos que ellos miraban en TikTok. Entonces yo dije que alarmante, ¿no? Que como sociedad, como personas que de alguna manera representamos una autoridad para jóvenes, ¿no? En mi caso como docente, no sepamos también nosotros solventar algunas inquietudes o poder ayudar a estas personas. Entonces, digamos, el hecho de hey, comunicar bien estos temas también ha sido, digamos, como un reto, ¿no? Leer un poco más y te das cuenta que hay mucha necesidad, que la gente se está enterando por canales o por medios que no son como los más correctos porque obviamente la información que está ahí a veces está manipulada, hay intereses o no es totalmente cierto todo lo que dice y por tanto sí creo que hay que estar ahí empapados para poder orientar mejor, ¿no? Y bueno, creo que esto es un poco, digamos, los retos que actualmente he tenido con el tema. Gracias. Quiero retomar un par de puntos de lo que usted menciona, de los retos. El reto de usar los términos correctos y de hablar de estos temas de la manera más respetuosa y correcta posible, yo considero que es un reto al que yo también me he enfrentado
Y creo que todos. Pero hace poco escuchaba una entrevista a una divulgadora de estos temas en nuestro país, Mafe Vadillo, y Sí. ella decía que siempre y cuando hablemos desde el respeto y desde la empatía, mm, no importa tanto si decimos, por ejemplo, refiriéndonos al autismo, es autista, tiene autismo, no importa tanto cuál es la manera más correcta de decirlo, siempre y cuando lo hagamos con respeto y con una buena intención. Y con respecto a todas las cosas que usted ha ido haciendo para incluirlo en el aula y en su interacción con los alumnos y con la población, siento que es bien valioso tener flexibilidad dentro de la colectividad del aula, porque a veces hay salones en los que hay hasta 50 alumnos o quizás más. Y dentro de todo ese grupo de gente que hay que manejar y enseñarles a todos, seguir teniendo la perspectiva, el deseo y la apertura de tratar como individuo a cada uno y personalizar un poquito la enseñanza o la dinámica con cada uno, es bien valioso y admirable también. Hay unos principios de diseño, como de accesibilidad, para diseñar para mentes neurodivergentes, por ejemplo, páginas web, incluso contenido para redes sociales, todo contenido digital que usted se imagine. Entonces, una de las cosas como valiosas y clave que hay que considerar de incorporar estos lineamientos a los diseños que se hacen es que si yo diseño para mentes neurodivergentes, estoy diseñando también para que sea para la población en general más fácil de digerir cualquier contenido que hago, sea una página web, sea un artículo, sea un post en redes sociales. Si yo lo estoy haciendo fácil de leer para alguien con dislexia, lo estoy haciendo aún más disfrutable de leer para alguien neurotípico. Y creo que se aplica también en el aula y en la educación. Si estoy incorporando métodos de enseñanza para que comprendan mejor mentes neurodivergentes, también estoy facilitando la educación en general. Sí, como te digo, es un aprender a aprender. No solamente tú como educador que estás facilitando un contenido, sino que también tú mismo estás aprendiendo de qué manera comunicas mejor cada uno de los contenidos. Sabes que el Papa Francisco, Andrea, habla de tres lenguajes: el lenguaje de la cabeza, de la razón, ¿no? Ahí se engloban, por ejemplo, estos conocimientos técnicos, históricos, antecedentes que podemos nosotros compartir con los demás, pero también hay un lenguaje que es el de las manos, que es el lenguaje de la voluntad, ¿no? Lo que te mueve a ti a realizar cosas. Obviamente, esto tiene que pasar por la razón para que tenga de alguna manera una estructura, para que tenga un orden. Pero hay un lenguaje que es el tercero, que creo que es importante ejercitarlo, que es el lenguaje del corazón, ¿no? Cuando uno de verdad quiere implicarse en una causa para poder ayudar, para poder pensar en el otro, hace que las cosas también salgan de los intereses particulares que podemos tener como personas, ¿no? Y que nos podamos interesar por aquellas personas que efectivamente están involucradas en el fenómeno, están involucradas en la situación en la que nosotros de alguna manera estamos impartiendo, ¿no? Algunas ideas o transmitiendo información. Entonces creo que sí es clave, como tú dices, de verdad, que esto pase por estos tres lenguajes: por el lenguaje de la cabeza, por el lenguaje de las manos, la voluntad, pero también por el lenguaje del corazón, que podamos apasionarnos por la vida, por los demás, ¿no? De verdad, impliquémonos en querer ayudar al otro. Así es, la revolución de la alegría, de la esperanza, de la ternura, de ser comunidad. Sí, bueno, hemos comentado cosas en las que usted está involucrado. Creo que hemos podido conocer un poquito de las cosas que a usted lo motivan a involucrarse en iniciativas, en proyectos y su manera de trabajar y de relacionarse con las personas. Pero al inicio, cuando lo presenté, mencioné una gran carrera profesional y un gran trasfondo que fue nuevo para mí. Y es admirable toda la preparación, formación y como progreso que usted ha ido teniendo.
Entonces, le quisiera preguntar, ¿en qué proyectos está usted enfocado o involucrado ahorita, en la actualidad? Bueno, yo creo que ahorita el proyecto más emocionante que tengo es justamente la investigación que hemos trabajado contigo, que es sobre hábitos de estudio con personas que presentan rasgos de TDAH, y ojalá que puedan publicar este estudio para que puedan conocer un poquito de lo que estamos haciendo, ¿no? Estoy de alguna manera conociendo un poco más sobre el tema, leyendo un poco más sobre estos temas, ¿verdad? Es uno de las cosas en las que estoy involucrado, pero también actualmente lo que demanda más de mi tiempo es la docencia. Estoy como profesor tiempo completo en la Universidad Católica de El Salvador. La universidad tiene su sede principal en Santa Ana, aunque también está en otro departamento en el país, en Cabañas. Hay un centro regional de la Universidad de Nilo Vasco. Y bueno, me dedico mucho a preparar contenido sobre comunicación. Como tú lo dijiste al inicio, soy comunicador y por tanto las materias que imparto, por ejemplo, en este ciclo académico es teoría de la comunicación, también tengo materias de responsabilidad social empresarial, de comunicación corporativa, de relaciones públicas, que fue justamente en las materias que trabajamos para poder realizar la investigación. También te cuento que estoy investigando sobre el papel de la IA, sobre el impacto de la inteligencia artificial en el periodismo. Se habla mucho de que con la inteligencia artificial se van a perder los trabajos y que obviamente la dinámica, el quehacer de la comunicación también se va a revolucionar. Y efectivamente, o sea, hay un cambio acá, pero estamos experimentando con un colega de trabajo de la Escuela de Comunicaciones efectivamente cuál es el impacto que está produciendo la inteligencia artificial en los periodistas. Es otra de las investigaciones que estoy trabajando actualmente y que de hecho ha estado trabajando de manera paralela a la investigación que estamos llevando con Focusberg. Y te mencionaba también de que en mi perfil profesional actualmente estoy trabajando con jóvenes, me gusta mucho trabajar con jóvenes, creo que es lo que me mantiene bastante alegre y vivo. Estoy en un programa de liderazgo que se llama The Mark. Este es un programa que nació en Barcelona y que se está implementando en diferentes países y que busca, de alguna manera, formar a los jóvenes en 4 pilares, que son pilares fundamentales para la vida. Por ejemplo, la familia, ¿no? Qué importante es, de alguna manera, tener estas bases bien cimentadas, ¿no? Que te permiten conocer sobre los valores fundamentales de la vida, ¿no? La familia, la amistad es otro de los pilares, ¿no? La convivencia de la que hablábamos. La persona por naturaleza es un ser social y por tanto necesita establecer una intimidad sana con las otras personas. El tercer pilar de este proyecto se llama el trabajo, también de alguna manera vinculado con el estudio, ¿no? Para ser un buen trabajador, tú tenés que tener ideales, tenés que tener de alguna manera unos objetivos claros y que puedas alinear todos los medios para poder alcanzar ese objetivo, ¿no? Entonces el trabajo es otro de los pilares importantes y por último está la ciudadanía, ser un buen ciudadano, alguien que procura el bien común, ¿no? No solamente quedarte con tu yo, con todas las cosas para ti, sino trascender de tu yo para el otro. Entonces, la ciudadanía es otro de los pilares importantes de este proyecto de liderazgo de Mark. Este programa también implica que yo sea un mentor, esté mes a mes, por ejemplo, orientando a un grupo de jóvenes para poder ayudarles a ellos en estos 4 pilares que te mencioné. Entonces, actualmente, digamos, me muevo mucho en esta parte de dar una clase, de ser un mentor, de poder orientar, de investigar un poco. Es un poquito lo que está demandando mi tiempo profesionalmente. Wow, me da la impresión, corríjame o póngamelo más en sus palabras, pero me da la impresión de que su misión o su plan de vida va como bastante orientado a ayudar a que haya más ciudadanos integrales, porque siento que desde como catedrático en la universidad y también con este otro proyecto como mentor. Sí, estás en lo correcto. Es que sabes que el tema de la integridad lo comprendí estando en la universidad. Eh, Tú no lo dijiste, pero
Por ejemplo, yo trabajo en Santa Ana, pero originariamente yo soy de San Miguel, soy del oriente del país, soy del otro lado del país. Y entonces mucha gente no comprende cómo yo he terminado en este departamento, casi que de punta a punta. Pero bueno, es que muchas experiencias en mi vida han ido de alguna manera llevándome por diferentes lugares y ese de alguna manera querer, ¿no? Buscar la verdad, querer formarme, querer conocer un poco más de las cosas, ha hecho que yo salga un poco de esa línea de confort, ¿no? Entonces yo recuerdo, por ejemplo, estando en la universidad, que yo no me conformaba con mis clases. Entonces yo, además de mis clases, por ejemplo, estaba involucrado en diferentes clubes. Por ejemplo, estaba en un grupo de comunicadores que estaban organizando y transmitiendo un programa de radio en vivo. Eh, Estuve en una radio muy sonada a nivel nacional en el país, pero esto siendo yo un estudiante. De hecho, ahí hice muchas de mis horas sociales, ¿no? En un programa de radio juvenil. Y también, por ejemplo, recuerdo que cuando habían muchas convocatorias en la universidad de poder participar en eventos incluso internacionales, me llamaba mucho la atención el querer conocer otras culturas, ¿no? Poder relacionarme con personas que son diferentes a la forma en cómo tal vez yo me he formado, ¿no? Como ser humano. Entonces, ahí fue donde participé en el modelo de la Organización de los Estados Americanos, que básicamente es replicar lo que se hace cuando se toman decisiones importantes a nivel global, ¿no? Donde se dialogan sobre temas que están generando algún daño o están afectando a la sociedad y tú como delegado de un país, de una nación, tenés que de alguna manera redactar una resolución, pensar en algunos temas y poder proponer soluciones a los problemas que se están debatiendo. Entonces te digo que incluso me salía un poco de la burbuja de lo que haría un periodista, de lo que haría un comunicador. Siempre estaba como buscando cuestiones de relaciones públicas, relaciones internacionales, con este tema de los modelos. Estuve en la radio también haciendo comunicación radiofónica. Y esto me permitió, como te digo, estar ahora aquí donde estoy. Irme a Brasil a estudiar también era algo que no me esperaba, ¿no? Entonces, en parte es eso, lo que tú mencionaste, buscar como una formación integral, ir un poco más allá a lo que la gente espera de ti, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito, que uno descubre que está hecho para cosas muy grandes, pero lo vas descubriendo si tú también tenés mucha confianza, ¿no? Si te tiras al vacío, si vas probando. Y es entonces cuando uno descubre que puede hacer varias cosas. Sí, veo que desde jovencito le ha gustado estar en varios proyectos. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, y bueno, saliéndonos un poquito de lo profesional y para conocerlo más, ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre? Porque veo que es muy activo. Entonces, ¿cuáles son sus hobbies o actividades favoritas en el tiempo libre que tiene? Sí, me encantan tres cosas. Lo primero es el deporte. Soy muy deportista. Yo te decía que antes de la entrevista que siempre he sido un niño muy hiperactivo. Nunca me ha gustado estar en un solo lugar. Y obviamente esto a veces trae cosas no tan buenas y a veces cosas buenas. Pero entonces esto en parte creo que te lo debo mucho a que desde pequeño mis papás me involucraban mucho en cuestiones deportivas. Yo recuerdo que a la edad de 10 años yo ya estaba nadando, estaba entrenando para competir a nivel nacional y de hecho competí. Si tú vas a la casa de mi mamá, en la habitación que era mi cuarto, vas a ver varias medallas de natación porque sí estuve prácticamente como que casi que 5 años, 6 años nadando, ¿no? Toda mi adolescencia. Entonces, esto de alguna manera también implica cierta disciplina, ¿no? Cierto orden. Te privas de muchas cosas, pero ¿por qué? Porque tenés un ideal grande, ¿no? El hecho de ganar una presea, de ganar un premio. Entonces, si era lo que yo quería, es lo que me hacía feliz. Entonces, el deporte siempre ha estado muy de la mano. Yo recuerdo que mi mamá también era muy disciplinada, que hacía aeróbicos y de hecho iba a un lugar. Entonces, yo notaba que mi mamá después del trabajo también venía distinta, ¿no? Porque venía con una ropa de deporte y entraba a la casa. Yo miraba que, no sé, modelos de vida, ¿no?
que el deporte era parte también de tu día a día, que no era algo aislado, que solamente lo ibas a hacer el fin de semana, sino que lo podías incorporar como a tu rutina diaria. Entonces yo, por ejemplo, procuro ir a nadar, te describo lo que pasó ayer, después de mi trabajo me fui a nadar 1500 metros. eh, Esto ya lo hago así a puro hobby, ¿no? Porque ya pues no estoy casi que cumpliendo con un tiempo. Sí procuro hacerlo lo más rápido posible. De hecho, me mido el tiempo cuando nado para ver cómo estoy, ¿no? Pero ya no me preocupa tanto conseguir una meta, ¿no? Cuando competía, que efectivamente tenía que dar un tono, dar una talla. Entonces, ayer, por ejemplo, mi día fue venir a dar clase aquí a la universidad, preparar algunos contenidos que también tenía que dar en esta semana y al final de la jornada eh, fui a un club deportivo que está aquí en Santa Ana y nadé esos 1500 metros. Entonces, el deporte, Andrea, es parte fundamental. Lo otro que me encanta tener espacios de meditación. Entonces, por ejemplo, yo procuro hacer media hora de oración en la tarde y media hora de oración en la mañana. ¿Sí? Lo dije bien, ¿no? Al revés. Media hora de oración en la mañana y media hora de oración en la tarde. Entonces, esto lo hago muy temprano. Por ejemplo, hoy en la mañana a las 5:50 y algo estaba yo haciendo mi rato de meditación, ¿no? Creo que es fundamental también alimentar no solo el cuerpo, sino que también el alma. Y entonces yo alimento mi alma haciendo un rato de oración. Tengo algunos libros de meditación, ¿verdad? Procuro leer algunos párrafos y sobre esos párrafos reflexionar un poco, ¿no? Sobre la palabra. Y ya después de eso desayuno, me gusta comer, también es otra de las cosas que hago en tiempos libres. Así como hago deporte, también como muy bien y como bastante. Entonces, eh, después de la meditación hoy en la mañana, desayuné y me vine a dar clase muy temprano, a las 6:45 de la mañana, pero ya con mi meditación, con un buen desayuno y ya estaba muy fuerte en la clase. Otra de las cosas que me gusta leer, y te comentaba que hoy en Semana Santa me fui 5 días a una casa que está apartada de la ciudad. Estuve en Honduras, en una ciudad que se llama Zambrano, y entonces estuve ahí mucho tiempo reflexionando, haciendo una pausa, ¿no? De cómo había sido este primer trimestre y qué es lo que quiero más adelante. Entonces durante ese tiempo leí mucho y me gusta leer. Creo que tengo que leer mucho más. Sí, ese es uno de mis retos, te soy muy honesto. Pero, por ejemplo, en esos 5 días procuré leerme unos 3 libros y sí, me encanta. Te digo que cuando la historia me atrapa, pues quiero terminar el libro. Entonces, estos grandes rasgos es lo que me gusta hacer en mi tiempo libre y son como algunos de mis hobbies. Me encanta correr. Además de nadar, corro también. Creo que los hobbies que usted tiene lo ayudan a tener la mentalidad para desenvolverse de la manera que se desenvuelve en la vida profesional. Pero le quiero preguntar, ya conociendo como sus hobbies en tiempo libre y su vida profesional, ¿cuál es su clave o cuál cree que es su secreto o la manera Ajá. para lograr ese equilibrio entre todas las actividades que hace? Híjole, sabes que en realidad creo que esto de la clave y el secreto no lo tengo muy claro, porque digamos, todavía voy como descubriendo qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Pero si te pudiera decir algo que quede una respuesta, tal vez sería como enfocarte en lo verdaderamente importante, ¿no? Creo que actualmente estamos en una sociedad que corre, todo el mundo está corriendo y a veces no entendés por qué. Tal vez solo porque ves a otra persona que está corriendo, ¿no? Entonces decís, ¿por qué esta persona no está en paz y tranquila? Pero entonces creo que una clave es que tú definas algunas prioridades, ¿no? ¿Qué es lo que te demanda a ti ahorita el 100% de tu atención? Porque entonces, habiendo definido esa prioridad en tu vida, obviamente esto va a tener consecuencias más adelante. Y te quisiera decir que a veces también tienes que lidiar con el esfuerzo, con el dolor. ¿En qué sentido? En que esas cosas que tú querés te van a costar un montón y por tanto tenés que exigirte, ¿sí? Lo que te estoy queriendo traducir aquí es que
más que cantidad, lo que importa o la clave para mí es la calidad, ¿no? O sea, aquello que de verdad te va a servir a ti para tu proyecto de vida, tenés que estar enfocado en eso, porque eso es importante para lo que tú querés alcanzar más adelante, ¿no? Y hacerlo bien, ¿sí? Hay un santo que a mí me encanta mucho, que él tiene una frase que dice, haz lo que debes y esta es lo que haces. ¿Qué es esto, no? Enfocarte de verdad por amor en las cosas que valen la pena, en lo verdaderamente importante. Aunque las cosas cuesten, aunque impliquen un sacrificio, creo que vale la pena por el ideal que tú quieres alcanzar en tu vida, ¿no? Y te doy un ejemplo muy concreto. A veces en el trabajo, ¿no? Yo quisiera que tal vez estar diseñando, me encanta diseñar invitaciones, porque también tengo, no es otro trabajo, pero también apoyo a un centro cultural eh, donde da clases de formación de valores, de virtudes, y me encargo de hacer estas invitaciones, ¿no? Entonces a veces, no sé, yo quisiera tal vez eh, trabajar un diseño o estar enfocado en eso, pero digo, esto no es lo importante. En este momento lo importante es sacar adelante la investigación con Focusberg, ¿no? Entonces, sé que en ese momento tengo que dejar de lado lo que a mí me gusta o lo que a mí me genera placer por lo que me cuesta, pero que es lo que yo ahorita necesito para poder madurar, para poder alcanzar ese proyecto de vida que me he trazado, ¿no? Entonces, digamos, esta tal vez, no sé si me enredé, Andrea, y si me has entendido, pero mi clave es estar en lo que debes y estar en lo que haces, ¿no? Hacer las cosas por amor, cuidar los pequeños detalles, estar enfocado en lo que de verdad importa para ti. Vivir en el presente, o sea, estar presente en cada actividad que hace. Ujú. Dentro de su principio de hacer las cosas con la mayor calidad posible que menciona, veo y escucho que también cabe mucha cantidad de proyectos. O sea, los hace con calidad, pero sí le caben varios Ujú. proyectos. Ser catedrático, ser mentor, estar Ujú. en este centro cultural, su tiempo de meditación, de oración, el ejercicio. Entonces, pues me surge la duda si usted tiene algún tipo de rutina diaria o hace como un horario de su día a día o Sí, totalmente. checklist. ¿Cuáles son como esas cositas prácticas que a usted sí le funcionan? Y le uno a la pregunta, ¿qué consejos como genéricos Ujú. no le han funcionado? Ok, lo primero es que sí tengo, digamos, una agenda, tengo un plan de vida, así le llamo yo, que es un plan que me permite hacer unas pausas para poder meditar, para poder hacer un rato de oración, y esto incluso me permite descansar también, ¿no? En el sentido de no estar pensando solamente en lo que tengo que producir, en lo que tengo que sacar, sino que para poder producir con calidad necesito estar bien interiormente, ¿no? Entonces, este plan de vida de alguna manera es como mi esqueleto, que la estructura que va dando un poquito de forma, de sabor, de volumen a esa agenda del día a día. Obviamente tengo un horario de trabajo definido, que también esto marca un inicio y un final, ¿no? Durante la jornada. Como te digo, procuro también incorporar estos espacios lúdicos de recreación que me permiten a mí incluso sentirme bien con mi cuerpo, ¿no? Ir a correr un rato, ir a nadar. Es increíble cómo efectivamente tu cuerpo agradece cuando tú entrenas, cuando tú haces una actividad física. Yo siempre digo que cuando después de nadar, como que se me vienen un montón de ideas y son las ideas más chivas que he tenido en mi vida, pero creo que es producto, digamos, de ese estimular el cuerpo. Entonces, digamos, a partir de estos grandes momentos en mi vida, mi trabajo, mi plan de vida y mi deporte, yo procuro efectivamente que encaje todo en un periodo de tiempo. Esto es, digamos, no tengo un checklist de que esto lo hice, esto no, porque para mí esto le quita un poquito el sabor a la vida, en el sentido de que a veces también tú tienes que adaptarte a las condiciones en las que estés. Entonces, a veces cuando uno tiene un checklist, hace que seas como demasiado rígido, ¿no? Es como, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice, ¿y ahora qué hago? No, es como, hey, dentro de este día puedes hacer estas cosas, pero tú vas incorporándolas en el momento que consideres que son
como las más pertinentes. Esa es, digamos, a una de las preguntas que me hiciste. Y lo otro es de que qué consejos no me han funcionado. He ido aprendiendo, por ejemplo, que trabajar en la noche para mí no es muy productivo, ¿sí? Tal vez durante mi tiempo de estudio lo hice y lo hice de manera muy alocada, en el sentido de que a veces terminaba la noche, llegaba la madrugada y yo seguía trabajando, ¿no? 5 de la mañana era como, ¡ah! No dormí nada. Bueno, pues me pasó un par de veces en la U. Y esto de verdad que después que uno va conociendo un poco más sobre expertos en el sueño y en este tipo de cosas, te das cuenta que sí que es muy delicado, ¿no? No respetar tu sueño. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que procuro no hacer es no trabajar, es trabajar en el tiempo de la noche, ¿no? El tiempo de la noche en realidad es un tiempo muy íntimo para ti, ¿no? Para tu proyecto de vida. Entonces, yo procuro de verdad darme ese tiempo para mí, para descansar, para cuidar muy bien el sueño. Lo otro tal vez va muy de la mano con lo que te dije anteriormente, no tener un horario. Ir por la vida dependiendo cómo van surgiendo las cosas, improvisando un poco. No, creo que no funciona así. Tenés que de alguna manera tener como estas anclas que te van fijando, que te van dando volumen, que te van aterrizando, ¿no? Y lo tercero, creo que es estar todo el tiempo trabajando. Eso también no me ayuda, eso me quema. O sea, el hecho de pasarme de mi horario de trabajo porque no cumplí con ciertas tareas, no, eso no es saludable. Creo que también por eso tú tenés que exigirte, ¿no? Tenés que definir prioridades y decir, en este día, estas dos cosas tengo que sacar. Si ya después del tiempo no saco esas dos cosas, ni modo. En parte fue porque tal vez no pudiste gestionar mejor el tiempo, pero también, digamos, no pasarte de ese horario, porque yo creo que el cuerpo tiene un tiempo y necesita hacer otras cosas, ¿no? Necesita tomar aire para poder volver con energía. Entonces, estas tres cosas, ¿no? Trabajar en la noche no es saludable, no cuidar un horario, no tener un horario también, o trabajar más de las horas habituales que el cuerpo te puede rendir también. Me parece que esto no ha funcionado para mí. ¿Considera usted que sí es necesario tener cierta estructura y ciertos límites, incluso para con uno mismo? Es correcto, Ujú. incluso para uno mismo, en el sentido de que tú sabes hasta dónde aguanta tu cuerpo, ¿no? O sea, ya en este horario tu mente está muy cansada, no vas a poder de alguna manera dar un buen consejo, dar una buena resolución ante un tema en específico. ¿Por qué? Porque efectivamente no estás en el modo trabajo, no estás en el modo lúcido, que tenés la energía, que tenés la luz para poder producir o para poder responder a ese dilema, ¿no? Te creo que sí, hay límites, totalmente. Sí, porque escucho que usted menciona hacer lo mejor que uno puede dentro del horario establecido, cada actividad procurar que sea con propósito, pero si no logramos en ese horario, bajo el contexto que dimos lo mejor de nosotros, entiendo yo, ¿verdad? Es Em, correcto, pero si no logramos en ese horario, no desvelarse por quererlo lograr, sino mañana seré mejor. Lo es dejo. correcto, es correcto. Y es un poco la flexibilidad que te comentaba, ¿no? O sea, pues sí, lo ideal o lo que tú querías es hoy, ¿no? Y también soy de que para qué vas a dejar para mañana si lo puedes hacer hoy. También comparto, digamos, esa filosofía, pero pues si diste todo y eso fue lo que salió, tranquilo. Es parte de que no seas tan perfeccionista. Es como lo diste todo y es lo que pudiste hacer. Así está bien. Pasemos la página y venga, vámonos a nadar un ratito. Excelente. Ay, bueno, Héctor, me ha encantado esta conversación que hemos tenido. Y bueno, ya para ir finalizando nuestra conversación, ¿dónde puede la gente que nos escucha contactarlo o conectar con usted? Bueno, pues me pueden llamar al teléfono 20. No, mentira. Eso lo hacía en la radio, que dábamos números de teléfonos para que nos llamaran. No, creo que pueden buscar mi LinkedIn. Es la red profesional que estoy ahí intentando de alimentar para que conozcan
de los proyectos que estoy ahí trabajando y que estoy de alguna manera sacando día a día. Ese es un buen canal, un buen referente. También, pues cualquier cosa me pueden escribir un correo electrónico, que es también como uno de los medios más habituales y que estoy consultando a diario. Mi correo electrónico es hector.mena@católica.edu.sv. Ese es mi correo electrónico. Creo que esos dos, mi correo electrónico y mi red de LinkedIn, ahí me pueden encontrar y conocer un poquito de lo que estamos trabajando. Súper, gracias. Lo vamos a poner en la descripción del video. Uy. Y bueno, para despedirnos, ¿alguna reflexión o mensaje final que nos pueda compartir como cierre? Sí, una frase de este santo que te mencioné, se llama San José María Escrivá. Él decía que lo que se necesita para conseguir la felicidad no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Entonces creo que de verdad hay que enamorarnos de la vida, hay que implicarnos en las cosas que de verdad nos importan, porque entonces cuando notamos a los demás, cuando estamos de verdad llenos, es donde sentimos una plena felicidad. Entonces creo que sí que hay que ocuparnos, ¿no? Hay que salir un poco de la zona de confort, como decíamos antes, buscar una formación un poco más integral, que esto te va a permitir después ayudar a muchas más personas y conocer a personas muy especiales. Entonces esto, ¿no? Para ser feliz, implicate, ¿no? Tenés un corazón enamorado, que te importe la gente. Y es entonces donde te vas a sentir muy realizado en la vida. Qué buenísimo cierre. Muchas gracias. No, a ti, Andrea, muchísimas gracias. Un gusto. Hasta pronto. Este podcast llega a ti gracias a FocusBear, una app creada para ayudarte a mejorar tus hábitos y aumentar tu productividad. Fue diseñada para ayudar a personas neurospicy. Descubre más en www.focusbear.io.